problemática no solamente va en la materialidad, no solamente en la ingeniería, sino que en este caso, en estas soluciones que estamos hablando, lo que no vemos, porque las fundaciones y cimentaciones nosotros no las vemos, finalmente nos encontramos con este tipo de problemáticas. Hoy en día en Chile hay mala caracterización de los suelos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en proyectos donde no hay mecánica de suelo, por ejemplo. Cuando uno parte la luz, que no hagamos mecánica de suelo. Veamos si hay alguna mecánica de suelo en algún lugar cercano donde nosotros podamos tomarla como referencia. Pero finalmente no tenemos esa cultura de sentir de lo que no vemos es lo más importante dentro de la construcción. Entonces, el no tener o navegar a ciegas para nosotros que tenemos licuefacción de suelo no reconocido, también producto de la misma condición de la baja, digamos, información geotécnica. Asentamiento diferencial, hay muchas estructuras en el mercado en Chile que están presentando problemas de asentamiento diferenciado, problemas de materiales utilizados en fundaciones, uso de hormigones de baja resistencia, que lo que explicaba justamente en la presentación anterior, corrosión de los aceros de refuerzo y micropilotes mal ejecutados. Toda esta información que ustedes ven acá es información que la pueden obtener de esta fuente, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del Instituto Nacional de Normalización, Sismología, Cámara Chilena de la Construcción, son datos que están. Pero en realidad el problema está dónde podemos nosotros afirmarnos y de qué manera podemos lograr que Chile tenga una normativa que nos pueda permitir a nosotros que tanto las fundaciones y cimentaciones profundas de pequeño diámetro, menores a 300 milímetros, también tengan una regulación que lo explique. Entonces, ¿qué es lo que hemos propuesto nosotros? Decir, mira, en Europa, en Estados Unidos, existen normativas que se llaman bases de cálculo de estructura que presentan indicaciones de vida útil de los desechos. Y acá está súper bien claro, y hemos logrado que en algunos proyectos sí se referencien este tipo de normas y que inmediatamente nos entregan a nosotros la posibilidad de poder regular principalmente la calidad de los aceros que vamos a utilizar. Esto principalmente se rige por la mala calidad de los aceros. Hoy en Chile tenemos problemas serios de la procedencia de los aceros para fundaciones y cimentaciones. No estoy hablando de la construcción de superestructuras. El tema, no tenemos trazabilidad. Hoy en día tenemos aceros que llegan desde el mercado asiático, que en realidad tienen nula trazabilidad, y el tipo de materia prima que se utiliza es escoria, que en realidad se utiliza para mercados que no tienen regulación, donde estamos justamente nosotros, caemos en el mercado nacional. Entonces, cuando nosotros queremos pedir para una solución de fundación y cimentaciones que el material que se va a construir estos micropilotes para un puente, para soportar una estructura, ya sea un puente, una pasarela, un edificio, etc., decimos, oye, necesitamos conocer la calidad del acero que con el cual se va a construir. Resulta que no tenemos trazabilidad. No existe trazabilidad del fabricante ni la llegada al mercado nacional. Adicional a eso, ¿cierto? Trabajamos con aceros que son de una fragilidad absoluta. Cuando trabajamos en un mercado permanente, necesitamos que las fallas que presenten las estructuras sean fallas dúctiles, no fallas frágiles. Entonces, ¿qué es lo que hace un acero, por ejemplo, que sea más barato para poder construir? Es el carbono, su contenido de carbono y carbono equivalente que trae dentro de su dosificación. A mayor contenido de carbono, mayor fragilidad de los aceros. Entonces, la diferencia en el precio está justamente en que lo más barato es un acero frágil y lo más caro es un acero dúctil, y es donde caen justamente la estructura de edificios y otras estructuras comunes, y estructuras de edificios monumentales como puentes y infraestructuras de ingeniería civil o que tienen relación justamente con infraestructura crítica en un país. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros? No necesitamos, sí necesitamos normas, pero hoy en Chile, más o menos, el poder obtener una norma nos estamos demorando alrededor de 10 años en poder obtener una norma. Y principalmente pasa por ponernos de acuerdo como ingenieros o como comité técnico en poder avanzar en esta normativa. Hoy día hay normas que tienen relación justamente con esto, con la utilización de acero que lleva más de 10 años y que están en revisión. Y que falta mucho tiempo aún para que se puedan, digamos, poner de acuerdo y este asunto pueda ver la luz. Y con esto, ¿cierto?, consumimos acero que en realidad no tienen ningún tipo de garantía, ningún tipo, digamos, de certificado que le permitan trabajar en un mercado que estuviese regulado. Entonces, los productos de construcción de acero, el rendimiento y la correcta aplicación son decisivos para la seguridad y durabilidad del proyecto.
se debe actuar en base a la normativa y técnica vigente y trabajar con protecciones que sean permanentes. Entonces, hoy en Chile tenemos normas representativas con la norma chilena 204, que es para acero de barras laminadas, tenemos la norma chilena 203 para usos estructurales, hay muchas más, hay más normas, pero las más representativas. Pero ¿qué pasa con las fundaciones de pequeño diámetro? No existe regulación para esto en el mercado nacional. Y ahí es donde nosotros justamente le pedimos la colaboración a las nuevas generaciones de poder tomarle el peso a esto. Una fundación, una cimentación es el alma de una estructura. Y hoy en día, en lo que refiere a soluciones de pequeño diámetro, en realidad no tenemos ninguna regulación. Entonces, que ustedes puedan leer, intuirse un poco y se van a dar cuenta de lo que nosotros estamos diciendo. Y esta presentación la podemos compartir con ustedes, donde van a encontrar información que está digamos, en base a información de gente, digamos, que están regulados y que entregan información que es fidedigna. Entonces, en un entorno formal, tenemos que conocer el grado de acero, lo tenemos que conocer. Los estándares de producción son desconocidos, necesitamos conocer cuáles son los estándares de producción. La entrada de productos desde Asia con el origen desconocido. Hoy en día llegan aceros desde Asia al mercado nacional que tienen un origen desconocido. Los certificados de origen en realidad son certificados que incluso nosotros, lo digo con toda la responsabilidad, podemos encontrar un certificado falsificado o falsificación. Entonces uno dice en realidad de qué manera podemos evitar esto regulando, normando. Y ese es el espíritu que nosotros hoy en día buscamos y el interés que debe haber en el interés del mercado nacional. ¿Qué debemos regular? La ductilidad. ¿Qué necesitamos? ¿Por qué es importante regular la ductilidad? Porque normalmente hoy lo que estamos consumiendo son aceros que presentan microfisuración producto del alto contenido de carbono antes de ser utilizados. O sea, si nosotros tenemos la posibilidad de tomar acero, llevarlo a hacer un análisis químico, mecánico, nos damos cuenta que estos aceros contienen ya microfisuración antes de ser utilizados. Y esa microfisuración tampoco nosotros como ingeniería la podemos cuantificar sin hacer ensayos, digamos, de calidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia que nosotros necesitamos lograr? Es una diferencia entre una falla frágil, que es lo que ustedes están viendo acá, y una falla dúctil. ¿Cuál es la gran diferencia? Salvar vidas. Así de simple. Si nosotros tenemos la posibilidad de poder ver y darnos cuenta que una estructura está presentando problemas de asentamiento, está presentando problemas estructurales y que nos dé la posibilidad de poder reparar o la posibilidad de salir del lugar, es básico en una sociedad tan cívica como la que tenemos nosotros en Chile. Entonces, un acero con estas características, con alto contenido de carbono y carbono equivalente, finalmente, ¿qué es lo que hace? Llegando a este tipo de falla, y ante un sismo, lo más probable es que este tipo de estructuras nos presente una falla dúctil que nos permita a nosotros darnos cuenta o finalmente poder salir de la zona y evacuar. Entonces, hay una serie de condiciones en realidad bastante especiales que hacen que se deba regular el contenido de carbono, el carbono equivalente de los aceros, marcar claramente cuál es la trazabilidad y también considerar las protecciones contra la corrosión. Hoy en día no existen normativas que regulan justamente cuáles son los cumplimientos para poder considerar un acero con una buena o grado de protección contra la corrosión. Existen aceros, ciertas normativas que van a beneficiar a la restante, pero 50 micras ya son suficientes, por ejemplo, para que los conectores de las barras se desconecten o presenten, digamos, problemas justamente de trabazón mecánica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si consideramos que vamos a trabajar en un mercado permanente y nuestras fundaciones tienen que durar 100 años, necesitamos que el galvanizado, la protección contra la corrosión de estos elementos tenga 100 micras por lo menos de protección. Entonces, ¿cómo confirmamos esto? Cada una de las compañías que trabaja en este tipo de soluciones tiene que entregar evidencias de que el comportamiento de sus soluciones en realidad es un comportamiento, digamos, que está acorde a análisis y a estudios que se han hecho. Y eso significa llevar, hay un teléfono que está sonando.
para trabajar en fundaciones y cimentaciones, cada compañía que se dedica a eso de manera profesional y en un mercado permanente, debe trabajar mucho con laboratorios, mucho con universidades. Necesitamos de alguna forma tener la confirmación de que lo que vamos a instalar, si no lo vamos a ver, por lo menos tenemos la posibilidad de haberlo ensayado y haber trabajado, digamos, trabajado y conocido cuáles son los patrones, ¿cierto?, de fisuración de cada uno de los elementos. Entonces, la instalación también es importante, y esto es para terminar ya. No solamente ingeniería en materialidad, sino también los procesos de instalación deben hacerse acordes en base a qué, en base a las condiciones reales de espacio y del lugar donde voy a trabajar. Hoy tenemos serios problemas al no tener el reconocimiento, ¿cierto?, de una buena mecánica de suelo. Muchas veces nos encontramos con nivel freático en obra, los cuales no los teníamos considerados. Pinchados, ¿cierto? Existen las napas artesianas, no sé si ustedes han escuchado de una napa artesiana. Son napas colgadas, son como unos verdaderos globos, en vez de aire tienen agua. Y cuando yo estoy perforando o excavando, pincho esta napa y finalmente donde yo creía que no había agua, sí existe agua. Entonces, ¿qué significa esto? Finalmente que es básico el poder tener una buena mecánica de suelo para poder considerar una buena evaluación geotécnica y de ahí encontrar la mejor solución, digamos, para la construcción. Entonces, los equipos de perforación para instalar estas soluciones también es súper importante. Los equipos de perforación tienen que estar acordes con la condición de la obra y el lugar donde yo voy a instalar. El equipo tiene que estar acorde, digamos, con la operación y con lo que yo realmente voy a necesitar en capacidad para que este elemento, ¿cierto?, pueda viajar y llegar a la profundidad que nosotros estamos diseñando. Recordemos que esto trabaja por fricción. Significa esto que necesito excavar o perforar una cantidad de suelo para poder que la capacidad del elemento de acero sea transmitido al suelo y de esa forma, mediante fricción, poder contener la estructura que voy a fundar. Entonces, hay una serie de condiciones en equipos, en trabajabilidad que debemos cumplir y que en realidad, para poder obtener este resultado, este es un micropilote de un diámetro orbital 40 milímetros exterior, 16 milímetros interior, que podemos encontrar los dos tipos de lechada, una lechada durante el proceso de preparación 0,7, de relación a aguacimiento bastante licuado 0,7 y una recubrimiento 0,35, que finalmente nos entrega este resultado. Esto es una dispensar con código de un micropilote de una exhumación, donde en realidad, después de haber hecho una perforación con una broca de alrededor de 70 milímetros, logramos un objetivo de un diámetro de 220 milímetros, 22 centímetros. Eso significa que vamos a tener un elemento que es esférico y que va a cumplir finalmente la función de lo que nosotros necesitamos. El cumplimiento de la lechada. Existen normativas, al igual que los hormigones, que regulan la utilización de lechada de agua-cemento en el mercado internacional y que son utilizadas en el mercado nacional. Eso es la norma 445, 446, 447, que nos permite finalmente a nosotros poder contar el terreno, conocer la relación agua-cemento de la lechada que vamos a utilizar, saber la viscosidad y conocer la viscosidad del terreno digamos, de la lechada mediante la utilización de un cono de mar y una probeta y ensayos de peso específico. Todos estos elementos que ustedes ven acá no son tan desconocidos para una empresa que se dedica justamente a este tipo de soluciones. Y significa que cada uno de estos elementos que ustedes están viendo acá cumple una función súper importante y es para finalmente conseguir una buena trazabilidad y poder conseguir, digamos, un bulbo de lechada que nos permita a nosotros que el elemento sea capaz de cortar la carga que va a ser sometido y al mismo tiempo cumpla con la protección contra la corrosión. Certificados de calidad, tanto de trazabilidad como de calidad de acero, también son exigibles para este tipo de soluciones. Y cada compañía que trabaje que genere proyectos utilizando micropilotes debe tener un certificado de idoneidad. Alguien tiene que entregarle una validez para poder desarrollar este trabajo. Vuelvo a insistir, es una solución que nosotros no la vemos. Entonces existe una cantidad de normas y de cumplimientos que debemos llevar adelante para poder, esto es prueba y error en realidad. Cuando nos damos cuenta en realidad que un micropilote no está funcionando bien en un terremoto o en un sismo de gran envergadura,
cuando presentan que las estructuras en realidad comienzan a presentar problemas de asentamiento, ahí nos damos cuenta que en realidad que algo falló. Entonces, antes que se suceda esta prueba y error, en realidad tenemos una serie de cumplimientos que debemos llevar adelante y vuelvo a insistir, en Chile no tenemos regulación. La trazabilidad de los aceros también es importante, saber el origen, quién fabricó, dónde se fabricó, cómo llegó al mercado nacional. Son instancias en realidad que son muy importantes. Y el tema también de la trazabilidad, cada compañía que entrega o vende una solución para micropilotes también tiene que ser responsable de sus materiales, entregar como un sello a cada una de las barras de acero para poder darnos cuenta nosotros cuál es el material que estamos utilizando. En otras palabras, en palabras simples, y terminando, en realidad el trabajar en este tipo de soluciones es necesario. Esto es tan delicado como nosotros siempre lo conversamos como equipo. La responsabilidad que nosotros sentimos al trabajar en fundaciones y cimentaciones es una responsabilidad que solo la podemos comparar con un médico cirujano. O sea, necesitamos, cuando yo estoy enfermo de gravedad, necesito utilizar ojalá el mejor medicamento, la mejor solución, el mejor médico. Muchas veces estamos enfermos, no nos damos cuenta que estamos enfermos, recién cuando sufrimos alguna enfermedad de base, nos damos cuenta que en realidad nuestra complejidad es mayor. En este caso, en el caso de las fundaciones y cimentaciones pasa lo mismo. Hoy día tenemos un problema que grave, no tenemos conocimiento, no tenemos regulación y nos damos cuenta que en realidad la prueba de error es el caso de los sismos, donde nos damos cuenta que cuando una estructura va a funcionar o no va a funcionar porque no teníamos la seguridad de la materialidad, la ejecución en sí, se llevaron adelante en base a normativa. Entonces, acá están la base, digamos, la referencia, las diferentes normas de las cuales está tomada esta presentación. Normativas que en algunos casos sí son utilizadas en el mercado de a poco en Chile. Ha existido esta cultura de tomar estas normas en base a un trabajo de hormiga que hemos ido haciendo nosotros como compañía también y como equipo de trabajo y indicarle al mercado, por favor regulemos, hagámonos responsables en realidad de las fundaciones y cimentaciones de lo que estamos construyendo. No solamente es importante la pintura en un edificio, las puertas, la impermeabilización, sino también esencial es justamente cómo fundamos, dónde fundamos y de qué manera lo hacemos. Eso, espero, te doy la disculpa, no pudimos ver los videos, pero